Bueno, acá lo que vamos a trabajar es un poquito de gradiente, derivada direccional y plano para hacer un recorrido de los conceptos que les mandé por video y un paso a paso. Y después les voy a agregar una actividad para que puedan ensayar. La idea del 29 es hacer el vivo a las 3 de la tarde para revisarlo de extremos y junto con estos tres temas y extremos van a ser lo que es el cierre de este primer cuatrimestre. Para comenzar con esa idea, por ejemplo, el gradiente, ¿sí? Lo podemos considerar, por ejemplo, la temperatura en grados Celsius de una superficie de una placa metálica viene dada por esta expresión, en donde X e Y se mide en centímetros, ¿sí? Y la pregunta que vamos a tener que resolver es en qué dirección a partir de 2 menos 3 aumenta más rápido la temperatura. ¿Cuál es la tasa o el ritmo de crecimiento? Para esto es lo que vamos a utilizar, el tema del gradiente. Está formado por las derivadas parciales, la dirección de máximo crecimiento, es decir, más matemáticamente podríamos decir que una función de xy tal que existen las derivadas parciales, el gradiente se denota por esta expresión vectorial, ¿sí? Que son las componentes de la derivada parcial de la función respecto de x multiplicada por componente y o la derivada parcial de y con el componente j. El triangulito hacia abajo se denota como nabla y otra notación de gradiente es escribir la palabra gradiente. Por ejemplo, lo que indico acá con esta imagen es lo que hay que observar, que para cada xy el gradiente es un vector en el plano, no un vector en el espacio. Es decir, para cada uno de estos puntos va a tener una dirección. Ahora, volviendo al problema, si uno hiciera la derivada parcial de esa función, me queda menos 8xy, y la derivada con respecto a t de y queda menos 2y con respecto a j. Eso se puede escribir en un par ordenado, pero sigamos. Entonces el gradiente de esa función viene dado por esa expresión que tenemos acá, menos 8x y menos 2j, y si lo reemplazo en las componentes 2 menos 3 y hago menos 8 por 2 son menos 16 y menos 2 por menos 3 son más 6. Entonces, como lo muestra acá en esta imagen, la dirección de máximo incremento de la temperatura en 2, 3 está dado por ese vector. Ahora, esa tasa de crecimiento, si yo le hago la norma, es decir, la longitud que tiene este vector, que lo que hay que hacer para esa norma o vector es tomar las componentes de y hacer el cuadrado de la misma, y el cuadrado de j, que serían 256 y 36, sumo eso y le saco la raíz cuadrada. Eso se lo conoce como la norma de un vector, ¿sí? Como la raíz cuadrada de la suma de las componentes del cuadrado. Ahora bien, seguimos. Por ejemplo, si consideramos la derivada direccional, lo que tiene que ver es una ampliación de lo que veníamos diciendo respecto al gradiente. F es diferenciable, entonces la derivada direccional en F no es en cualquier dirección, sino con respecto a una dirección en particular, a la de un vector. La forma de trabajar con eso es la derivada parcial de esa función en el punto por el coseno del ángulo del vector más la derivada parcial de y por el seno del ángulo de ese vector. Por ejemplo, si estamos en una colina, como la muestro acá en la izquierda, y se quiere determinar la inclinación de la colina respecto al eje Z, la colina va a estar representada por una superficie, por una función, y se sabe cómo determinar la pendiente en dos direcciones diferentes. La pendiente en la dirección de y está por la
derivada parcial y la pendiente por la dirección de x, que era un poco lo que veníamos contando del gradiente. En esta sección vamos a ver que estas dos derivadas parciales pueden usarse para calcular la pendiente en cualquier dirección. Para poder determinar la pendiente en un punto de una superficie, se definirá un nuevo tipo de derivada llamada derivada direccional. Necesito una superficie, un punto y un punto en el dominio de f, como se muestra. La dirección de la derivada va a estar dado por este vector unitario, ¿sí? Y además, acá como venimos mencionando, esta derivada direccional tiene esta forma y hay una cantidad infinita de derivadas direccionales en un punto, dado que la superficie, una para cada dirección específica de u, como se muestra en la figura, estas derivadas parciales cambian, es decir, si mi u yo lo tengo que evaluar en otro punto, va a cambiar la dirección, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta superficie que tengo acá en el punto 1, 2, ¿sí? Fíjense que sería en el punto de este plano, y ahora me dice que tengo que calcular esa derivada direccional en la dirección de este vector. En la dirección de ese vector, entonces, lo que calcularíamos es la derivada parcial respecto de x menos 2x, la derivada parcial de menos un cuarto y cuadrado, ¿sí? Y simplifico, me queda menos y sobre 2. Y después, como el coseno de pi sobre 3, el ángulo sería pi sobre 3 en el caso de este, que estoy evaluando, y en el punto 1 y 2. Reemplazando por 1 y por 2 y por el coseno de pi, me queda de esta manera para resolverlo. También lo que se puede trabajar con eso es una forma alternativa, que también la termino de acá, es el gradiente por las componentes de ese vector. Fíjense que las componentes coseno de pi sobre 3 y seno de pi sobre 3. Entonces lo que dice es el gradiente de la función, que es la derivada parcial de x y de y, evaluada en el punto 1, 2, es menos 2 menos 1, como ya habíamos visto. Y las componentes del vector al cual tenemos que hacer la dirección de la derivada es coseno de pi sobre 3, seno de pi sobre 3. Haciendo las cuentas del coseno y del seno me queda 1/2 y raíz de 3 sobre 2. Como acá lo que vamos a hacer es la multiplicación escalar entre dos vectores, eso se conforma de la siguiente manera. Se multiplica el primero por el primero, el segundo por el segundo y después se hace una suma, o sea que obtenemos el mismo valor. Por último, vamos a reflexionar un poco sobre lo que es plano tangente y recta normal, pero me quedo un poco con lo que es plano. Si f es diferenciable en un punto x y z y la superficie dada yo la igualo a 0, tal que el gradiente sea distinto de 0, puedo armar un plano tangente a la superficie en el punto P. ¿Sí? También la recta de P que tiene la dirección del gradiente se la llama recta normal. ¿Sí? Vamos acá con esta idea para formar un plano, ¿sí? En la superficie. De vuelta, lo que tiene que cumplir es que iguala la superficie a 0 y que el gradiente de esta función sea distinto de 0. Entonces calculo, vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este plano tangente al hiperboloide. En este caso lo que hacemos es igualo toda la función, el 12 lo expreso de manera implícita, y después lo que voy calculando son las derivadas parciales. La de x será menos 4, la de y menos 4y, y la de z 2z. Reemplazando en el punto, las derivadas parciales, o sea, los que me quedan son coeficientes, menos 4, 4 y 8, y eso es, ahí tenemos el hiperboloide, ¿sí? El punto en cuestión,
y ahí tenemos el plano. Si eso lo reemplazo en la forma de generar el plano, va a ser el coeficiente s menos 4, que era la derivada parcial de x, por x menos el punto, más la derivada parcial de y por y menos el punto. Operando me queda una componente con x, una componente con y y una componente con z. Una vez que tengo determinado eso, elaboré el plano que corta en el punto a la superficie. Estos ejercicios implican para trabajar en esto y para ampliar una nueva idea que la vamos a ver el 29, que tiene que ver con los extremos relativos, es decir, también con los extremos condicionados, que tienen que ver con los máximos y los mínimos de estas superficies. Hasta ahí nomás.